Pregúntale al pastor. Saludos queridos amigos y muchas gracias por estar nuevamente aquí en este segmento tan lindo llamado Pregúntale al pastor. Gracias a todos por sus preguntas nuevamente y les queremos decir que estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de preguntas que quieran hacernos y ahí en el WhatsApp en tu pantalla aparece nuestro número, también aparece nuestro correo electrónico al cual nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto estaremos tratando de dar la respuesta a tu pregunta. No pretendemos saberlo todo, ni creemos saberlo todo, pero sí podemos hacer una investigación, podemos estar buscando los recursos necesarios y también consultando con las personas que nos pueden ayudar a traer una mejor respuesta, como siempre, basada en la palabra de Dios. Esta noche, uno de nuestros oyentes nos trajo una pregunta muy interesante que me gusta mucho y quiero compartirla con ustedes. Dice así: Pastor, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? Y me acordé muchísimo de la palabra de Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, donde los discípulos, en otras palabras, le dicen a Jesús más o menos lo mismo, o le preguntan lo mismo: Señor, aumentanos la fe. Entonces dice que Jesús se volteó y los miró y les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y él lo haría. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir con esta respuesta? Primero, que la fe es algo tan poderoso que basta una medida como un grano de mostaza para ver excelentes resultados. Dos, que la vida de los discípulos había fe, pero su medida aún no alcanzaba ni a ser como un grano de mostaza. Y tres, que el uso apropiado de la fe produce grandes resultados en tu vida y en mi vida. Para responder más profundamente a esta pregunta, tenemos que analizar de dónde proviene la fe, de dónde es que procede la fe. Y la fe, hay tres fuentes importantes de donde yo encuentro en la palabra que ella viene a la vida del creyente. Ahora, en primer lugar decimos que siempre es de parte de Dios, pero en tres diferentes métodos. El primero lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde dice así la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la primera manera que viene la fe a la vida de una persona es en una medida. Esa medida no podemos conocer cuál es su cantidad o cuál es su tamaño. Lo que sí entendemos es que hay una medida de fe en las personas, no solamente en los creyentes, pero también en aquellos que no son creyentes. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, sin haber oído nunca de Él, sin ser creyentes de la Biblia, sin ser creyentes de la palabra, esa pequeña medida de fe que hay en el corazón del hombre hace que confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y entendamos por esa fe la necesidad del arrepentimiento de nuestra vida anterior, de nuestra vida sin Cristo, y procedamos a vivir lo que se conoce como el nuevo nacimiento, que es por fe, como el Señor Jesucristo lo enseñó. En segundo lugar, la fe también viene como parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo parte del fruto? Porque Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza. No dice los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, el fruto del Espíritu Santo es uno completo y que es compuesto por estas 9 características. Dentro de ellas está la fe: paz, gozo, paciencia, benignidad, amor, bondad. Fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces también viene en el fruto del Espíritu Santo que se da en la vida de un creyente. Y en tercer lugar, viene también como un don que da el Espíritu Santo. Encontramos en 1 Corintios capítulo número 12, versos 7 en adelante, donde dice que a cada uno se les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho.
y empieza a hablar de algunos dones como el don de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, y dice, y a otro el don de fe es dado por el mismo Espíritu. Así que como podemos ver, son tres fuentes de donde Dios toma para proveernos la fe. La primera es la medida, la segunda es parte del fruto del Espíritu Santo y la tercera viene a ser el don que el Espíritu Santo reparte a cada uno para provecho. Entendiendo esto, entonces es importante que notemos varias cosas que el Señor quiere enseñarnos esta noche. ¿Cómo aumentar esa fe? Entonces, la pregunta que nos hacen específicamente es, ¿cómo puedo aumentar esa fe? Y podemos decir que básicamente que es como todas las cosas que crecen. Todas las cosas que crecen necesitan que ellas sean cuidadas, que a ellas se le ponga atención y que se busque una estrategia o una manera de desarrollarla. Cuando tú estás cultivando una planta y quieres ver un fruto, necesitas cuidarla, necesitas atenderla, necesitas alimentarla para poder definitivamente ver un fruto. Necesitas también tener una estrategia en la cual puedas decir, bueno, vamos a sembrar la semilla en este tiempo para que vengan las lluvias y para que el clima sea lo mejor para encontrar el mejor fruto. Igual con la fe, tú tienes que aprender a cuidar tu fe. Tú tienes que aprender a tener cuidado de ella, ponerle atención y también tener una estrategia de cómo desarrollarla y cómo aumentarla. Al igual que un atleta también. El atleta que quiere ser más fuerte y más rápido, por eso entrena incansablemente para alcanzar el premio, para alcanzar el lugar que él quiere dentro de la competencia. Lo mismo la fe. La fe necesitas entrenarla, la fe necesitas incansablemente trabajar por ella para llegar a obtener ese premio. Entonces, hay tres cosas que yo quisiera compartir contigo en las cuales puedes empezar a desarrollar y aumentar tu fe. Primero, entender que cada prueba, dificultad o desafío de tu vida no es el momento de tirar la toalla, sino es el momento que Dios permite para que desarrolles y aumentes tu fe. O sea, las pruebas, las dificultades, los desafíos, las tribulaciones, que para muchos se convierten en un momento de caer, para una persona que esté cuidando su fe y que quiera aumentar su fe, son momentos de crecer. Porque en esos momentos se desarrolla la fe que es en Dios, para saber que ese problema va a ser superado, para saber que esa tribulación va a ser pasada, para saber que ese desafío va a ser alcanzado. Y es donde tú ya no tienes espacio para hacer lo tuyo, sino que permites que Dios obre, que tu fe vea a Dios obrando. Y las pruebas son una manera muy linda para poder crecer tu fe. En segundo lugar, tienes que entender que el aumento de la fe o el crecimiento de la fe no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que conlleva bastante tiempo y en ese proceso te quiero aconsejar poner en práctica la oración, el estudio consecuente y diligente de la palabra y la paciencia, porque necesitas tener mucha paciencia para ver desarrollar tu fe. Y en tercer lugar, entender que como en todo, el crecimiento Dios es el que lo da. Él reparte los dones como conviene al cuerpo de Cristo y tu relación con Dios es la mejor fuente para aumentar tu fe. Tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios te van a ayudar a aumentar tu fe. Así que, querido amigo, esta es la manera que yo entiendo que podemos aumentar nuestra fe, teniendo en nuestro corazón muy claro que cada prueba y cada dificultad van a ser un momento para crecer tu fe, teniendo en cuenta que es un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que va a conllevar tiempo. Y en tercer lugar, entender que Dios te va a dar el crecimiento de esa fe. Dios es el que dio el don, Dios es el que puso la medida, Dios es el que se encarga del fruto del Espíritu Santo en tu vida, así que deja que Dios obre y que tu fe vaya creciendo con el paso de los días. Cuando menos piense, vas a ser un hombre de fe, vas a ser una mujer de fe muy fuerte. Y cuando vengan los momentos difíciles de la vida, cuando vengan situaciones en las cuales tienes que desarrollar fe y ver la fe en acción, ahí vas a entender que has crecido,
que tu fe ha sido aumentada y que ya no solo va a ser un granito de mostaza, sino que va a ser mucho más grande. Y si con un granito de mostaza, como con un granito de mostaza, tú puedes decirle a un árbol, desarráigate y plántate en la mar, y él lo haría, imagínate si esa medida de fe es mucho mayor. Así que muy linda esta pregunta. Todos debemos anhelar aumentar nuestra fe, y con estos consejos que esta noche te damos, esperamos que los puedas poner en práctica y que en un tiempo veas tu fe a nuevos niveles. Muchas gracias por atender a esta respuesta. Gracias por la persona que nos hizo la pregunta, y estamos para servirles allí en nuestro WhatsApp que ves en la pantalla, y también nuestro correo electrónico. Envíanos tus preguntas y con mucho gusto haremos todo lo que esté a nuestro alcance para responderlas. Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Esto es Pregúntale al Pastor. Envíanos tus preguntas vía WhatsApp al +1 682 551 8358.